Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Voces Indígena, una iniciativa de impacto indígena apoyada por la Fundación KM y Fundación Pacto Social. El podcast Voces Indígena busca visibilizar la historia de líderes, emprendedores y grandes personalidades de los pueblos indígenas de Chile, pero también del mundo. Lo que buscamos con esto es empoderar a nuestros líderes, visibilizar sus historias de éxito y por sobre todo inspirar a las nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes indígenas que quieran contribuir a cambiar las cosas. Hoy, en Voz Indígena, nos acompaña un invitado muy especial, mi Peñi, un amigo que conozco hace muchos años, Juan Antonio Huincabal. Mari Peñi, muchas gracias por estar con nosotros. Mari Peñi, muchas gracias igual por la invitación, Chaltumay, y espero que sea una excelente conversación. Así va a ser el Peñi. Juan Antonio es un emprendedor social mapuche, ha hecho muchas cosas, pero uno de sus emprendimientos más exitosos es la cooperativa Mercado Mapuche, que cofundó con otros hermanos y hermanas indígenas de Santiago. Una cooperativa que está revolucionando, yo creo, la economía de nosotros. Una de las grandes brechas que tenemos como pueblo son los canales de distribución de nuestros productos. Y ellos se instalaron en Santiago, tanto a nivel digital como con una tienda física. Y hoy es una plataforma en donde pueden los distintos emprendedores, no tan solo mapuches, sino que emprendedores indígenas del país, ofrecer sus productos y servicios. Juan Antonio también es informático, entonces ahí él conecta sus conocimientos, su formación de ingeniero, es muy creativo en temas de modelos de negocio y en cosas muy interesantes que nos va a contar. Y muy bienvenido, hermano Peñi, a este capítulo. Feliz de iniciar con usted el día de hoy. Chaltumay Eh, Peñi Venancio. Primero, hermano Juan Antonio, nosotros siempre queremos conocer a la persona tras el emprendimiento. ¿Ya? No, sabemos que los proyectos son la culminación de una carrera, de un proceso, no nacen de la noche a la mañana, y aquí es muy importante conocer su historia. ¿Quién es Juan Antonio? ¿Cuál es su togún? ¿Cuál es su cupalme? ¿De dónde viene esta fuerza que le mueve transformar y aportar a los distintos pueblos indígenas de Chile? Mm. Muchas gracias Peñi por la pregunta. Voy a saludar igual a todas las personas que están escuchándonos. En el caso mapuche, nosotros siempre saludamos. Yo creo que eso es el proceso del chalín, el chaligún. Creo que es importante también decir Mari Mari Compuche, Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamien. Creo que eso dentro de la enseñanza que he vivido desde la misma comunidad, desde no quedar mirándose, sino ser un actor activo. Y creo que eso es un poco lo que me ha llevado también a buscar. No sé si somos tan exitosos, pero pensamos que somos un granito de arena porque estamos comenzando y uno lo ve en muchas instancias. Hay gente que está hoy día haciendo por allá, por acá. Y yo creo que en algún minuto vamos, a través de estos pasitos que vamos dando, vamos a ir avanzando como pueblo porque creo que es la oportunidad hoy día de, como pueblo originario, como pueblo indígena, mapuche, poder hacer un aporte. Tenemos harto que aportar. Yo vengo de una comunidad que se llama Juan Cayupi Juan Calfumare, una comunidad mapuche que está en un sector que se llama Chihuimpilli. Chihuimpilli está ubicado de Quiepe hacia la cordillera, eso es Temuco al sur, son 20 kilómetros. Nosotros en micro, siempre digo yo, demoramos como una hora de Chihuimpilli a Temuco, sobre todo porque antes viajamos mucho en micro, por decir, eso fue la vivencia en la comunidad. Ahí De nosotros ese, hacíamos. disculpe, de ese territorio era el diputado José Cayupi. No, no, era Ah, como familiar, pero sí había un José Cayupi que en sí, sí, algún sí. minuto, José Cayupi Navarro, también es medio pariente porque mi tugún es de dos sectores, una que es ¿Ya? de Quiepe, que es de la familia Nahuelgual. Entonces, Nahuelgual, y ahí de hecho mi abuela materna nace ahí en este sector. Ella es hija de un lonco, de un cacique de la comunidad Nahuelgual, justamente, de Marcelino Dice que Nahuelgual. una de mis, como la mamá de mi tatarabuelo era ¿Ya? Nahuel Hual. Mira, de hecho, Sí, la claro, tía enfrentó. siempre se comentaba eso de que la familia Nahuelgual, por ejemplo, iba en carreta, salían, no sé, a las 4 de la mañana para llegar como al desayuno a las 10 y se viajaba a Lautaro, a Galvarino, siempre se hablaba. Y Mm, justamente esa forma de la interrelación de las comunidades, sí. porque En mi Nahuelgual no es... familia hay una historia bonita del primer Bran Pan, que fue de finales de 1700. Y él, Mm, después de la guerra de independencia, se fue a Argentina, como ocurría antes con nuestros ancestros. sí. Y el hijo, Venancio Chico,
como quedó sin su papá, entonces se quedó con su mamá. Y cuenta la historia que se fueron a las tierras de su mamá, que era para su territorio. Y cuando después ese Venancio como que logró su mayoría de edad, quiso volver a su tupún original que estaba allá en Cholchole, en Pitraco. Y los loncos que habían como quedado con las tierras, probablemente mi abuelo no estaba, le dijeron que se le iba a devolver si es que le jugaba y le ganaba un palín. Y con un palín recuperó las tierras ya que hasta el día de hoy tenemos en Pitraco. Así que Mira, probablemente Peña seamos parientes o primos antiguos. claro, sí, porque el mundo mapuche en general pasa eso, Peñi, de que somos todos familia, ¿no? Y yo creo que esa es la principal fuerza que tenía, porque uno empieza a ver, somos todos, pues, uno es gente por Lumaco, por Imperial, entonces, y por eso uno dice, somos mapuche, somos un pueblo, pero que de alguna forma estamos emparentados, porque hemos vivido una historia y esa misma relación de ir a Argentina. De hecho, el Wincahual, cuando uno lo ve, mi nombre es Wincahual hoy día, pero es Wincahual, también viene de Argentina de alguna forma. Después de esta campaña del desierto, uno ve los grandes líderes de Argentina, hasta Wincahual, Inacayal, por ejemplo. Entonces, Y que ya le yo dio creo- famoso. es famoso, claro. Entonces, normalmente ahí se dio con la campaña del desierto, muchas personas se vinieron a los territorios acá y ahí se produce todo esto. Por ejemplo, la comunidad donde nací yo es Cayupi, Juan Calfumán. Entonces, pero ahí hay Wincabal y hay otras familias más y uno piensa que vinieron de alguna forma de otro territorio y fueron recepcionados, recibidos por esta comunidad. Y Entonces, disculpe, ¿qué significa su apellido, Buen Cabal? yo he buscado un poco y lo he asimilado harto a que, como es Wincawal, el Winca es un espacio de hacia afuera, entonces yo lo he asociado y un poco también con la información que me he ido alimentando, que tiene que ver con explorar, explorador, por así decirlo. Ah, Entonces, que por eso llegaron ahí entonces, pues, quizás. claro, claro, normalmente siempre uno cuando ve una sociedad en general se genera este de explorador, ¿no es cierto? Hay una persona que está explorando y Winkawal hacía ese trabajo, así que es un poco la pelo que hemos estado haciendo. Justamente en esa época, por Guerra de Independencia, en la época de la Guerra de Arauco, 1827, hubo mucha migración mapuche entre acá en la actual Chile, de Mayeco a Cautín, pero también harto Argentina, entonces quizás ahí ocurrieron esas migraciones que te estás mencionando. Sí, de hecho hay una machi que justamente ella es Rosa Curín, que ¿Ya? uno puede palpar y eso está escrito, hay una literatura por ahí con respecto a alguien que sistematizó toda esta información. Porque lamentablemente nosotros como mapuche no nos enseñaron nuestra historia y yo a raíz un poco de la búsqueda y del proceso que he llevado de entender la historia y también empezar a leer libros, me he dado cuenta de que una antropóloga hizo una investigación y Rosa Curín llegó en 1700 y algo acá a Millalí, o no, disculpa, 1870, ahí 1870 y ella en 1880 por ahí, en pleno proceso de guerra, se transforma en machi, pues, y eso en un sector al lado mío, Villalí. Incluso después ya tuvo relaciones con generales que estaban en Hay el correspondencia. territorio. Claro, porque hay un fondo Manzanaya y hay un fondo Campamento cerca de Chihuimpi. Entonces ya logró, porque de alguna Hay forma un, buscaba mitigar los efectos de esta guerra. hay un libro que se llama Cartas Mapuche, siglo XVIII, siglo XIX, ¿Mm? que es bien bueno y como 800 páginas, quizás ahí pueden contar registros de esas cartas que envió Mira, pues, Rosa a su sí, ancestro. claro, Disculpe, usted se crió en la comunidad entonces, en sí. el Freire. Yo me crié ahí en Chihuimpilli, ¿Ya? nací con, bueno, mi familia es monoparental porque mi mamá se separó de su marido, así que fui criado por una mujer ahí con harto esfuerzo y harto negüen. Mi mamá se llama Ana Rosa Antipán Nahuelhual. Y ella, claro, Antipán de alguna forma, mi abuelo era Antipán Cayupi, entonces por eso estamos en el territorio Cayupi hoy día. Mm. Y por el lado ¿Y después Nahuelhual, estudió mal. usted en Temuco? ¿Usted Claro, en formación? yo, bueno, normalmente la básica todo en el campo y hay mucho contacto y siempre uno cuando vive en el campo es bastante tímido, entonces a Temuco iba como una vez al mes o no, cada 2 veces al mes, no, disculpo, mi mamá tenía viaje cada 2 meses, por así decirlo, eso era. Mire. ¿Y por qué quiso estudiar informática? Bueno, yo estudié en un liceo que se llama Oscar Moser en Temuco Ah, y ahí mire, me fui bien famoso. interno.
Sí, ahí porque la única opción, nosotros de Temuco al campo son como 1 hora y eso en micro, pero caminando ya se extiende a 2, entonces lo Ustedes mejor iban era estar caminando. interno. Claro. Estaba lejos igual. Entonces, claro, y en época de invierno es más difícil porque los caminos y todo eso. Entonces, lo mejor es estar interno y ahí estuve interno 4 años y pude estudiar contabilidad. Ahí estudié, me fui a estudiar contabilidad. Qué Así que bueno. tengo manejo asientos contables, Puta, pero perfecto para la balance. cooperativa. Sí, es muy bueno porque uno se va complementando y va entendiendo estos procesos que son complejos para muchos. Ujú. Sin embargo, a mí me ayuda bastante en ordenarme y estructurar la información y yo creo que me ha sido bastante bueno porque uno combina estos mundos, ¿no es cierto? Ya sea el informático, con el Hay, contable. Todo yo, tiene que cuadrar, pues, Peñi. sí, yo siempre he escuchado que los mapuches son buenos para los números, para las matemáticas. Ah, Como que mira. se lo facilitan. Y hay varios buenos ingenieros, contadores. ¿A ustedes se le daban las matemáticas? No tanto, pero sí mejor que el lenguaje. Eso es importante. Mira, y buen punto porque hay un peña que escribió que Javier Lefimán, la matemática Sí. oculta de los mapuches, y justamente todos los elementos con el que trabaja el mapuche hay una relación simétrica, por lo menos uno cuando lo ve en la artesanía está presente todos estos números. De hecho, yo siempre se lo explico a la gente, esto es como un bit, es 0 y 1, o incluso es más, es decir, vais combinando 0, 1, 2 y 3, es decir, tenía esa combinación porque a raíz de eso aparece en esta imagen que son los ñimines, ¿no es cierto? Entonces el peña hizo Y, y cuadra y mucho. otra cosa que es bien propia de los mapuches, o al menos algunos, es que son bien creativos. Como que parten en Sí, una cosa, después terminan en otra. Yo soy abogado, pero me he dedicado poco al derecho, me dedico más al emprendimiento, a la consultoría. Usted es informático, es funcionario público, pero también es exacto, emprendedor. ¿Para exacto. qué decir, Javier? También está en turismo, está en libros, Sí, está en un montón de cosas. claro, yo creo que ahí, ¿Cómo empezó usted con el tema del emprendimiento? ¿Era algo que le llamaba la atención desde niño? ¿Cómo compartió su historia? yo pienso que, claro, hay algo de genética. Yo siempre valoro mucho la experiencia de mi abuelo paterno. Él resulta que, bueno, tenía varios hijos, como antes los mapuches tenían una familia bien grande. Más Entonces, eran, sí, y había que alimentar, pues. por eso. Entonces, yo creo que ahí tú tenías una problemática. Entonces, ya, ¿cómo salgo de esta? Y con poco terreno, porque mi abuelo tenía, ¿cuánto? 1 hectárea lo más. Entonces, él, la forma que resolvió es generando máquinas para hacer fardo. Las máquinas antiguas para hacer fardo era estas cosas que se hacían de madera, tú tenías que hacerlo con... Tenía toda una forma. Entonces tenía un mástil, uno tenía que cargar hasta hacer el fardo. Hoy día ya se trabaja todo con máquina, pero esa era una máquina manual, ¿no es cierto?, de hacer fardo. Y él empezó a hacer esas máquinas y cuando llegaba el verano él la prestaba los servicios, es decir, por cada máquina que llevaba a un espacio él cobraba una maquila, no sé, un ¿Y 10 o eso un en qué 10%. época era más o menos? Eso más o menos en 1980, más o menos por ahí. Claro. Inteligente solo. Claro, entonces ahí, pues, y ahí uno dice, mira que yo siempre lo he admirado, es decir, siempre cuando converso con la familia, digo, oye, el abuelo, mira lo que hizo, y nosotros a veces hoy día resolvemos buscando quizá un trabajo, muchas veces no, es como que también un poco el sistema nos lleva a eso, ¿no es cierto? Aquí, tú tenías una profesión y tenés que como trabajar, no sé, en tu caso, no estudia abogado, uno, entonces uno como que va también cuestionando un poco eso, hasta qué minuto nosotros tenemos un pensamiento de independencia, de autonomía en eso. Es decir, yo puedo hacer solo. No es fácil, por supuesto, pero uno puede desarrollar cosas. Y ahí uno ve al abuelo como referencia de que él, claro, tuvo, dijo, creó una máquina, después hizo otra. Y después, claro, con eso lograba tener una bodega, un galpón lleno de fardo y podía criar animales. Entonces generaba todo un sistema para mantenerse y con eso vivía porque después trabajaba, porque tenía yuntada de bueyes, entonces podía trabajar campo, entonces al final, si bien tenía 1 hectárea, pero entre a trabajar en media y hacer este sistema, al final extendía, no sé, a 10 hectáreas su ámbito de trabajo. Sí, el otro día escuchaba un peñi en un tragún que me decía, claro, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, mantuvieron o defendieron su tierra. El bisabuelo o hijo de este como que la trabajó. Nuestro abuelo la trató de mantener o la perdió por las subdivisiones que usted sabe de sucesión. O en esa Mm, época, los 50 60 cuando el Estado nos quitó la tierra y muchos tuvieron que emigrar. mm, Luego nosotros, nuestros padres tuvieron que trabajar y nuestra generación quiere como volver a eso atrás, quiere volver a esa autonomía económica y una de las vías justamente el claro. emprendimiento para recuperar como esa vida que teníamos antes.
Así, de darle hecho, bueno, como... ahí hay un proceso importante que se dio, que es la siembra de remolacha. Uno en Ujú, todos los territorios vio que la remolacha generó una estructura de producción que incluso ujú. hoy día se mantiene en muchos sistemas de productivos. Entonces, y eso, el sistema, y cuando uno lo reconoce, ¿no es cierto? El sistema quizás de plantar y producir remolacha era un sistema que venía y que funcionaba en esos ámbitos muy bien. Hoy día cuando uno lo ve en otro ámbito no funciona muy bien. Entonces hoy día se habla de mucha improductividad, incluso a muchos buscan quizás producir más, pero resulta que a veces con una hectárea es suficiente si tú diversificas tu producción, si vas haciendo rotación de cultivo, vais trabajando quizás lo agroecológico y un montón de sistemas productivos que hoy día están más adecuados que la gente igual necesita. Entonces, Antes entonces de entrar a la historia de la cooperativa Mercado Mapuche, usted vive en Santiago. claro, Y eso también es una historia común de muchos mapuches, de indígenas, así como que es. tuvieron que migrar forzadamente a la ciudad. ¿Cómo fue ese proceso para usted? ¿Cuándo llegó? ¿Cómo partió? Yo, bueno, trabajé en Temuco, como era contabilidad, trabajé en alguna empresa, sin embargo, no fui encontrando los espacios de trabajo, principalmente allá, y sentí que con eso igual tampoco iba a desarrollar más, y yo creo que igual siempre me gustó estudiar, y yo siempre soñaba como con cuaderno, entonces llegué a Santiago, de hecho trabajé en una empresa de buses, recorrí Chile a través de esa instancia, pero luego esta instancia y motivarme a estudiar sin tener ningún peso, es decir, yo igual siempre he sido un poco así, no tengo las Sabía. mejores condiciones y me tiro y en el camino uno como que va arreglando ciertas cosas, ¿no es cierto? Y ahí, claro, yo me retiré, renuncié a la empresa en la que trabajaba y me fui a matricular, dije yo, bueno, en algún minuto encontraré un trabajo por ahí porque uno piensa al tiro, es decir, hablé con mi mamá, me dijo, yo no te puedo ayudar, hijo, yo soy Y vivo acá acá, no recién tengo. Claro, entonces ahí uno se atreve. Ya yo creo que igual he hecho un poco así, ya vámonos. Y por suerte en Santiago tengo familiares porque, y eso también la circunstancia que hay, que uno se encuentra con familiares que te están dispuestos a apoyar. Y ahí tengo una tía acá en San Bernardo y yo llegué a vivir ahí, pues así que tuve bastante años. Y eso fue el espacio que me dio el empujón para venirme a Santiago, tomar la decisión de qué bueno. estudiar. Yo estudié informática y es porque siempre me gustó en la media. Bueno, tenía un compañero que le gustaba mucho la informática y en esa época estábamos con estos computadores tremendos, ¿no es cierto? Donde uno había que programar en COBOL. Al compañero le gustaba harto eso. Yo en realidad siempre me gustó como ingeniería comercial. Cuando nadie me preguntaba, dije, no, yo quiero estudiar ingeniería comercial. Pero Siempre claro, llevan la negocio. sí, ya un poco el negocio. Y ahí, claro, no se dio y dije ya, bueno, a estudiar informática y me ha gustado bastante porque cuesta un poco de primera, es decir, ahí igual la gente que quizá escucha esto y en el caso de las mujeres sobre todo que como que esto de meter un cerebro a programar, de primera cuesta, pero después uno va entendiendo la lógica, el orden, la Sistema. forma, los sistemas, entonces es importante como dar esos pasos de atreverse y Y, ahí estudiar y y empezar me a... contaba que ahora quiere estudiar también economía. Sí, sí, también me inscribí en un Mire. máster de dirección de negocio porque yo siento que me falta ese conocimiento. Lo descubrí también a raíz un poco de la experiencia que estoy haciendo con la cooperativa, que uno necesita ya conocer, sobre todo hoy día, la dinámica Sí, de organización va a ir cambiando mucho. sí. Entonces, va a ser más, hay que ser más ágil hoy día. Antiguamente una empresa, no sé, duraba 10 o 20 años. Hoy día van a durar 5 y van a ir Oh, bueno. cambiando. Bueno, claro, la Sí. dinámica de los negocios van a ir. Entonces, en la medida que uno vaya siempre trabajando a estrategia, ya sea en los productos, en los servicios, vamos a ir avanzando, yo creo, por ahí. Entonces, por eso Bueno. siempre... Y de hecho, Ahora hoy día, entrando. solamente para terminar, se dice que hay profesiones que existen hoy día y no van a existir en 10 años más y otras que no todavía ni se han creado las carreras. Entonces, Por los cada tiempos vez va a interesantes, ser ¿no? más necesario estudiar. Sí, sí, totalmente. Ahora ya entrando en materia de la cooperativa Mercado Mapuche, que usted confundó, ¿nos puede contar un poco qué le motivó a crearla? ¿Cómo fue el proceso? ¿Quiénes participan? ¿Cuándo? Un poco su historia. Siempre nosotros, bueno, con Susana, que es mi pareja, hemos estado metidos en lo que es tema de emprendimiento. De hecho, estuvimos en Chihuimpilli, trabajamos con una familia, plantamos el ají. La idea nuestra es hacer merquén y tener un merquén que fuera como el original y fuera picante, eso es lo que, muy picante.
Entonces conseguimos una buena semilla de ají, plantamos, hicimos un invernadero, trabajamos harto con la familia. Y siempre a mí también me ha gustado que si esa experiencia era exitosa, uno la podía replicar con otro. Entonces, quizá una familia podría producir 10 kilos de merquén, con otros 10. Si teníais 10, teníais 100 kilos de merquén. Pues entonces era algo más interesante. Siempre me ha gustado como eso. Entonces, de hecho, también tenemos unas plantaciones de nogales, porque dijimos, oiga, los nogales acá no se están dando, pero el clima está cambiando. Entonces, en Quepe tenemos ¿Ya? ahí una pequeña plantación de nogales para producir nueces. No nos ha dado porque igual hemos ido alejados, necesita ciertos procesos como aplicarle, por ejemplo, cobre, debido a la humedad que hay. Entonces, pero es cosa de trabajarlo ahí. De hecho, ahí hoy día los sistemas productivos, como usted sabe, Peña, en la región están cambiando. Mm. Entonces, hoy día El hay clima está oportunidades cambiando que harto. está cambiando, claro. Entonces, por eso igual hay gente que hoy día trabaja el arándano, la frutilla, la frambuesa, la Sí, está uva sucediendo incluso. harto. Sí, Sí. exactamente. Entonces los sistemas productivos van cambiando y también uno quería ser parte un poco de eso. Yo creo que hoy día hay peñas que también tienen plantaciones de cereza, entonces sí, hay peñas ahí que De están. ahí surgió el mercado mapuche. ¿Cuándo lo Claro, y ahí fundaron? nosotros, bueno, surge un poco también la propuesta de fortalecer. Acá en Santiago siempre hemos ido a las ferias, cómo están trabajando los emprendedores, y esto a raíz de ser informático empezamos a ver cómo a través de esta plataforma Mercado Mapuche, ¿no es cierto?, era poder promocionar y difundir los espacios donde uno puede encontrar productos hechos por emprendimientos indígenas. Así que ahí inscribimos por ahí también, pero no llegó hasta la pandemia ya ponerse a trabajar, porque en la pandemia uno vio que todo se fue a cero y por eso fue necesario también empezar a conversar con los peñas acá. Hay un peña que tiene un negocio, entonces siempre hemos visto esto como darle, facilitar, porque uno ve tremendos productos que hacen con harto esfuerzo, pero los espacios de comercialización, como lo comentaba al principio, claro, son los que hace falta. Y ahí, claro, empezamos a trabajar y por suerte igual llegó justo un peñi que es Mijail, trabaja en un centro de negocio acá en Ñuñoa, entonces con él empezamos a estructurar. Y ahí uno se da cuenta que todo esto hay que ir trabajándolo paso a paso y de forma ordenada, porque ahí nos logramos alinear, empezamos a trabajar, se abrieron algunos fondos, empezamos a postular también y ahí logramos armar la cooperativa. Así que la armamos en el 2022 con 5 socios, todos mapuche, y nuestra foco y nuestra naturaleza como cooperativa era tener esta tienda con un producto indígena, que buscamos de alguna forma que esta tienda igual sea una vitrina de los pueblos originarios. Por lo tanto, igual buscamos un buen espacio donde se pueda justamente percibir este valor que tienen y también pueda acceder a los costos que tienen, porque en general eh, estos productos son caros por el proceso que tienen, es decir, una mermelada de maqui, una Eso, mermelada ¿nos de puede fruta. contar dónde está ubicada Mercado Mapuche, su tienda, y qué productos ofrecen? Nosotros, bueno, la tienda está ubicada aquí en Avenida Italia, en un barrio que se llama el Barrio Italia. Estamos con Avenida Italia 817 con Bilbao en el metro Parque Bustamante. Y, y ahí los productos que tenemos son agroelaborados, todos estos productos envasados que se hacen en distintos territorios, de norte a sur incluso. También tenemos artesanías que son aymara y artesanía mapuche. La artesanía aymara se trabaja con 2 con 4 pedales y lana de alpaca, 100% alpaca. En el caso mapuche se trabaja con la lana de oveja y con la técnica que se llama huichal. Sí, sí. Entonces, esto hace Yo que probé una barrita que tenían en Cuchillú, pucha que era rica. sí, Increíble. sí, ahí eso es lo interesante de esto, es que hay muchos de estos productos que tenemos nosotros que son muy interesantes, son muy auténticos, con diversidad de sabores, porque uno se da cuenta que el emprendedor, a diferencia quizás de las empresas grandes, como que como trabajan de forma más local, le da mucho más valor al producto. Por ejemplo, los productos trabajan con escabeche, los productos, los chapis, las pastas de ajo, las pastas de ají, la miel. Entonces, hoy día yo creo que hemos también ido posicionando eso y para ello también hemos ido viendo que hay que ser bastante sincero con el mercado, pues la gente hoy día está buscando productos que sean auténticos, que tengan Claro, buena calidad y eso yo creo que lo hemos estado cumpliendo. ¿Y cómo funciona en la práctica la cooperativa? ¿Cualquier persona puede acercarse a usted y pedirle vender? ¿Ustedes buscan proveedores a nivel país? ¿Cómo funciona? Hoy día, bueno, nosotros como ya teníamos esta experiencia de hablar con distintas emprendedoras, como le decía, del 2015 más o menos, entonces uno tenía una base de datos de emprendimiento. Ahora la tienda, claro, nosotros cuando empezamos igual la abrimos bastante,
de alguna forma lo que sí hemos ido validando es decir los productos que más se venden. Ahora los productos, mucho de lo que tenemos nosotros no cuesta posicionarlo, entonces hacemos degustaciones y por ahí vamos viendo cuáles son los que se venden más, porque esto finalmente es un negocio y nosotros, por ejemplo, tenemos gasto en arriendo, gasto en atención, gasto en ir a buscar los productos, en la administración, entonces hay gastos que hay que solventar. Entonces, y ahí uno lo hace con las ventas que tú tienes. Porque decir, si nosotros hoy día hemos estado marginando un 40%, no es suficiente aún, pero hemos estado como viendo que tenemos que mejorar nuestro flujo de venta, ojalá ir aumentando cada vez. Esto se logra poco a poco, por supuesto. Y la forma que empezamos nosotros comprando y también con otros trabajamos a consignaciones. Entonces ahí nos entregan los productos, que es un proceso, la consignación es un proceso complejo porque te entregan 10, si vendes 5 factura esos 5 paga esos 5 y luego tienes que reponerte los 5. Así que, y por ahí se hace un proceso un poco complejo y nosotros trabajamos hoy día y siento yo que es magia cuando tú ya vas comprando porque los productos que tienes ahí en la tienda son tuyos y después cuando te va faltando vas comprando. Así que, Sí, pero ahí ¿usted qué desafío o necesidades o brecha ha identificado en los emprendedores indígenas que quieren comenzar a desarrollarse, a vender? ¿Cuáles usted siente que son las principales brechas que tenemos como pueblo indígena para poder emprender en Chile? yo creo que los espacios de comercialización hoy día tienen que mejorarse. Yo Mm, creo que hoy día como problema central, de hecho, es la falta de relacionamiento comercial con los clientes. Creo mm, que como pueblo originario no tenemos clientes fidelizados. Si uno lo viera como una gran empresa, ¿no es cierto? No tenemos sistema de fidelización. Y eso yo creo que es necesario avanzar porque de esa forma igual vamos entendiendo qué es lo que va a necesitar el cliente. Podemos tener tremendas oportunidades, pero si no la aprovechamos con este relacionamiento, porque el relacionamiento igual significa conocer al otro, así como el conocerse a uno mismo también, y de esa forma lograr tener información de lo que más está funcionando. Yo mm, creo que ahí nos falta esa parte, tener mejor relacionamiento y eso significa también mejorar los proveedores, mejorar los productos. Hay ciertos packaging que están bien, pero falta, por ejemplo, información libre de gluten. Hoy día la gente que consume productos libres de gluten en general no tiene, si no tiene certificado como que no lo ven. Es decir, los productos de los piñones, por ejemplo, son libres de gluten. Si no está certificado no se toma como tal. Entonces, mm. ahí tenemos que ir avanzando en La todos esos brecha aspectos. importante en eso. Sí. ¿Y cuál es lo que usted ve como bueno, como lo que aprecia el cliente, el consumidor de los productos indígenas? ¿Por qué los busca? ¿Qué cosas le encuentra como valioso? ¿Cuál es la propuesta de valor que identifican o que ustedes buscan promover? Yo creo que el tema del diseño, hablando un poco de la artesanía, estos productos que son únicos y lo hecho a mano, sobre todo que conecta mucho con nuestros valores, nosotros le pusimos las 4S, ¿no es cierto? Que son saludables, sustentables, simbólicos y con sentido. Le ha gustado bastante, yo creo que estos elementos, porque justamente los productos, cuando uno los ve, que sean saludables. Hoy día nosotros tenemos harto problema en lo que es salud. Entonces, uno ve filas, por ejemplo, en las farmacias. Y nosotros como pueblo originario sabemos que a través de las hierbas, a través de dormir bien, de vestirse bien, hoy día tú sabes que la camisa o que tengo yo o la que tú tienes, normalmente pasa por procesos industriales. Pues, antiguamente nuestros abuelos usaban hechos por sus propias manos prácticamente y con los productos naturales. Entonces ese tema yo creo que se ha valorado harto las 4S y conecta harto con el mercado también, No, pensando en esto. muy interesante la propuesta de las 4S. Como que falta quizás difundirlo más, que la gente lo pueda valorar, porque realmente es lo que se busca. Sí, Y yo creo que, claro, hay que trabajar un poco más en ese aspecto porque comunica harto además de lo que somos nosotros como pueblo originario. Lo simbólico, por ejemplo, cada territorio tiene su propio símbolo en cuanto a ñimín, entonces es interesante. Y sobre todo también la última S que nosotros le ponemos, el sentido. Creo que mucha gente hace sus productos desde tener una vocación, el ikigai que le llaman en Japón, ¿no es cierto? sí, 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 sí. Tú, lo que te resulta Los bien, subtítulos, sacarle sí. provecho. Es interesante, así como existe la marca Chile que busca instalarse esta reputación internacional, quizás los indígenas deberíamos crear la marca indígena.
Claro, Y que eso tengan ciertos valores, ciertos principios y los productos, los servicios, las cosas que ofrezcamos, como que den garantía de que existe eso. Y estos sí. 4 S que usted menciona van justamente en esa línea. Mm, Sí. así es. Y ahora, Peñi, con estos desafíos que usted identifica, con esta propuesta de valor, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Cuáles son los sueños de la cooperativa Mapuche? ¿Para dónde quieren avanzar? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Mira, yo creo que de las cosas que hemos ido aprendiendo, ya tenemos detectado que el relacionamiento comercial con el cliente es sumamente importante. Para ello, normalmente hay que tener información, hay que tener mejor sistema de mejoras continuas, mejorar la gestión de logística, porque igual los servicios de postventa, por ejemplo, son sumamente importantes para un cliente, porque si cuando tú le aseguráis que si este producto le llegó mal, yo pues, soy capaz de cambiar, entonces meterse en en estos ámbitos más comerciales donde hoy día ya tenemos omnicanalidad, tenemos distintos canales de comercialización, ¿no es cierto? Incluso pensando también en en la exportación de nuestros productos. Sí, sí. Y ¿Usted ahora están solo en Providencia? ¿Quieren escalar a otras comunas de Santiago, a otras regiones? ¿Están pensando en eso? claro, la idea también es poder avanzar a ampliar un poco esta red y de hecho hoy día también estamos viendo generar una red de distribución. Yo creo que la tienda que tenemos hoy día ya la tenemos por lo menos estructurada en términos de funcionamiento, qué productos son los que se venden más y por supuesto lo que hemos visto que hay que tener mejores ubicaciones. Los productos indígenas en general son valorados, como dijimos, por las 4S. Sin embargo, a veces cuesta promocionarlo. Ya yo creo que hay un desafío de marketing donde el tema indígena pueda, como tú mismo decías, hay una marca indígena, ¿no es cierto? Pueda tener este valor de asociar a que son productos naturales, a que es de utilidad es de útil para la sociedad, incluso como economía de bienestar. Y ahí los desafíos están en posicionarlo, buscar espacios, mejores plazas, sin duda también conectarse a espacios de consumo. Siento yo que a veces igual nuestra lucha a veces viene desde mucho la resistencia, pero también yo creo que hay que empezar a ver cómo nosotros, con lo que somos, con lo que tenemos, y ahí uno confía en todos los mapuches que tienen una forma de pensar y quizás de metodología de que lo que estamos haciendo y lo que podemos proponer tiene un valor que nace desde nuestros territorios y eso a la gente se lo ve y lo va a visibilizar e incluso nos va a querer conocer, ¿cachai? Y yo creo que Sí. también eso es importante y por eso uno ve que esta iniciativa de visibilizar a los emprendimientos indígenas también es un desafío dentro de lo que estamos haciendo nosotros. Usted dijo algo importante, identificar a personas que tengan afinidad en el pensar. Y quizás también afinidad se requiere en el colaborar. De Mm. repente, algunos indígenas han asumido ciertos como formas wincas, por decirlo así, y Mm. son bien individualistas y les cuesta como apoyarse entre nosotros mismos. Sí. Y yo he visto un montón de cámaras de comercio, organizaciones indígenas o políticas o sociales indígenas que no han funcionado porque justamente como que algunos quieren como sobresalir por lo demás y no están buscando esa colaboración. Y ahí te da la clave usted. ¿Qué tan importante cree que es la colaboración entre los propios emprendedores indígenas para que podamos salir adelante y transformar las cosas que nos están afectando? Sumamente importante, muy buena la pregunta, Peñi. Justamente yo creo que es un tema que siempre hemos observado Ujú. y partimos desde quizás de tener una verdad, que a veces incluso impuesta por otros, y uno se da cuenta que no tenemos una verdad absoluta. Tenemos subjetividades, aquí ahí el mundo es tan dinámico que hay que ir entendiéndolo constantemente y el mapuche a través de sus procesos, y ahí uno lo ve en términos sociales muy atento a cómo se da y cómo tiene esa capacidad de observar. Hoy Sí, de día, adaptarse. claro, de adaptarse, ¿no es cierto? Yo creo Y ser que resiliente. sí, Y eso incluso cuando uno va a una ceremonia, uno ve que hay protocolo, tenéis que llegar a una hora, no podéis llegar con las manos vacías, ¿no es cierto? sí, Y hay que ahí dar su, hay que sellar su no. yogur. Y ahí entonces, Eso que hizo usted es súper importante, ¿eh? Y yo también hemos evidenciado ciertos principios mapuche que funcionan harto para el tema del emprendimiento social, de la colaboración, el mm, tema del respeto, el tema del yegún que hizo usted, el tema de ayudarse. Son principios que están muy en sintonía con el tema del emprendimiento social. Y algo así súper es. importante, lo mencionó usted, la adaptabilidad.
O sea, Mm. el mapuche siempre se ha adaptado. Sí, Los caballos, por ejemplo. Los caballos sí, yo los veo como el emprendimiento del siglo XVIII y XIX. Se claro, supone que el caballo no era de esta tierra, pero el mapuche lo absorbió, aprendió, se convirtió en mejor genético, y gracias a los caballos ganamos la guerra de los españoles. Con eso claro, hubo un tiempo que sustentamos la economía. Y yo siento que en este tiempo el emprendimiento puede ser nuestros caballos. Ser los mejores emprendedores y con claro. eso impulsar cambio importante para nuestro pueblo. Exactamente, y ahí yo creo que con la conexión, de hecho el mapuche con el caballo eran uno nomás, ¿no es cierto? Y bueno, a muchos de los pueblos originarios, yo estuve en Estados Unidos el año pasado, los apaches igual eran los mejores jinetes en Estados Unidos. Entonces, y era la conexión, entonces, porque habían, de hecho, el caballo a veces te lleva hasta la casa, entonces eso significa que él conocía dónde vivía y uno se da cuenta que el caballo tiene esa inteligencia. Y para eso igual he ido viendo que es necesario trabajar metodológicamente. Y yo creo que, claro, antiguamente cuando te preparaban para montar un caballo también lo hacían poco a poco, ¿no es cierto? Y eso yo creo que hoy día el desafío incluso para el mapuche debería ser buscar ser emprendedor siempre. Tener siempre y no perder ese foco de que yo puedo hacer cosas, validar. Y ahí yo he visto metodología, nosotros le pusimos el POP más C, que significa Sí, ¿nos puede participación. contar un poco más de...? Me encantó esa lucidez de usted para poder simplificar en 4 palabras algo tan profundo. Sí, porque uno le busca, yo creo que cuando uno tiene problemas, y ahí yo creo que está siempre uno quiere alejarse de los problemas, a nadie le gustan los problemas, pero son tremendas oportunidades para poder a pensar, Y ser creativo. ser creativo, también buscar información, porque es lo que me mismo motivado, yo soy bastante quedado en otras cosas, pero cuando busco, conecto con algo, trato de buscar cómo resuelvo esto, y ahí llegamos a esto de decir, bueno, pongámosle propósito, es decir, lo primero, cuando uno tiene una organización tenéis que tener un poco los propósitos claros. Y cualquier incluso emprendimiento uno tiene que decir por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Tiene que tener un sentido para ti porque si no se torna en algo muy pesado, algo que no tiene esa fluidez. Entonces ahí uno encuentra y se conecta con la épica en común, mucha gente quiere lo mismo, también uno se proyecta en términos de este levantarse, decir, oye, tengo un propósito que hacer hoy día, es decir, de hecho todos los días uno como que va trabajando en ese propósito. Por ejemplo, Y ¿cuál es el propósito de Mercado Mapuche? bueno, el propósito como hoy día si lo viera como cooperativa es ser un aporte a la economía indígena. Mm, Yo creo que se conecta mucho con ese aporte que de alguna forma no solo nosotros lo estamos buscando, lo están buscando distintas empresas, fundaciones, incluso a nivel internacional, que a veces en Chile uno se ve como que no estamos haciendo mucho, pero hoy día estamos siendo un referente en muchos aspectos, así que yo creo que hay que valorarse ahí y por eso igual creo que ese empoderamiento que tú decías en algún minuto también se da en eso, es decir, que hoy día nosotros el propósito que estamos buscando, porque somos personas serias, somos respetuosas nosotros, entonces, y uno se da cuenta cuando ve al rey extranjero, puede decir, hay mucha gente que ve que algunos son incluso la soberbia a veces no es buena y nosotros como mapuches, se ha fijado, somos observativos, somos medio callados, pero ahí estamos escuchando y eso yo creo que hay que recuperar mucho y el propósito se transforma en eso, en mejorar la economía, porque uno cuando mejora la economía de tu familia, mejora lo local y ahí viene el tema de colaborativo y ahí viene la otra palabra que es la orientación, ¿no es cierto? En caso nosotros tenemos harta orientación en nuestro abuelo que nos decía no visiten el río a mediodía, ¿no es cierto? Que son el cuidado con los comportamiento remolinos. le decían varias cosas así que tenía y no robar, por ejemplo, es decir, no es bueno robar porque finalmente si tú robas después se te devuelve, es decir, robaste 10 y después perdí 20 y por eso uno, claro, tú no puedes vivir con recursos de otro, es decir, nosotros somos che como mapuche y tenemos que salir a través de eso resolviendo nuestras problemáticas. Y también la participación, es decir, cuando uno trabaja en comunidad, necesita que la gente se vaya, participe, se converse, se considere. No funcionan solo, entonces yo creo que esa participación tiene que ser seria. En el caso, yo siempre pongo que tenemos que ser puntuales, por ejemplo, tenemos que responder el WhatsApp cuando te pregunta algo. Entonces, todas esas cosas como que tenemos que estar atentos para la participación organizacional. Y estos Y la elementos te hacen consciente consciente. consciente. El pop más C, la C es justamente un tema que tú tienes despierto, ¿no es cierto? Porque hoy día a raíz de los elementos tecnológicos, a los medios de comunicación, si uno no toma conciencia, como que empezáis a vivir como con información que te llega de forma externa.
Y uno tiene información interna que viene a través de nuestra generación y generación, porque como ya veamos, nosotros venimos de un proceso histórico. No somos solo aislados, es decir, yo no soy solo Juan Wincabal instalado acá, sino viene de mi abuelo, de mi tatarabuelo, de la historia de comunidad, viene una historia de lucha. Nosotros yo creo que eso es el principal factor. Y uno dice, claro, yo soy distinto, pues soy distinto al resto, y eso no significa, por supuesto, falta de respeto, pero sí reconocerme y tener una identidad propia. Sí, fíjese que yo hace tiempo leí algo muy parecido de los Madrid, de la conciencia del contexto. Y ellos hablaban, hacían una metáfora de dos fuegos. Había un fogón, un fuego dentro de su casa tradicional, de su ruca de allá. ¿Mm? Y ese fuego eran los conocimientos, los principios, la historia, el kimun de sus ancestros. Mm. Y afuera tenían otro fuego, que era el fuego del emprendimiento de la empresa. Entonces ellos decían que alimentando los dos fuegos, Ya. conectando los dos fuegos, se iban fortaleciendo los dos. No Mm. servía solo un fuego de negocio si no estaba conectado al fuego cultural, y tampoco iba a sobrevivir el fuego cultural si no estaba conectado a un fuego que le diera como la autonomía económica para permitir. Entonces quizás Mm. va muy en la línea que dice usted de cómo a través de la cooperativa no tan solo promueve la autonomía económica de los miembros de la comunidad, sino que también están fortaleciendo la cultura, los principios, la enseñanza, la orientación de todos los aspectos que usted nos acaba de mencionar. Claro, y sobre todo la participación, porque yo nunca he tenido un negocio en la que he ido a atender, es decir, yo tengo gente que tiene negocio, pero normalmente son negocios como más cerrados, entonces la cooperativa es más abierta, es decir, hoy día nosotros también estamos buscando sumar más socios y dentro de los procesos que tenemos eso de que la gente igual vaya a aprender a interactuar, incluso los emprendedores puedan ir a interactuar con sus clientes, puedan ver un proceso de atención, Ah, porque eso le voy a preguntar delante. En la cooperativa, ¿solo tienen productos? ¿No tienen, por ejemplo, servicios ofrecidos por indígenas? hoy Porque día quizás lo que usted... estamos Ya. sumando como distintas líneas y buena la pregunta porque como hemos ido viendo nosotros a través como ir resolviendo ciertas temáticas por clúster, por así ponerle un concepto Winca. Pero el clúster significa como ir abordando ciertas líneas de negocio que te permitan ir funcionando. Por ejemplo, el turismo. El turismo hoy día es una línea con la que uno puede promocionar, usar los distintos espacios, conectado con el turismo y también conociendo, porque el turismo cuando se llega a un cierto territorio, el turismo la gente lo toma como una primera aproximación, mediodía, unas par de horas. Entonces Santiago es un entorno propicio para tomar esa hora o mediodía y después ya extender experiencias de 1 o 2 días. Entonces yo creo que ahí si se trabaja coordinadamente eso, uno podría decir, mira, en Santiago tenemos ruca, porque cuando estudia Chile, la mayoría del turista viene a Torres del Paine, va a la isla de Rapa Nui y en el norte a San Pedro de Atacama. Entonces normalmente viene de afuera, la gente viene muy estructurada. Nosotros igual hay que reconocer que somos un turismo de nicho porque no estamos trabajando el turismo masivo, porque hay una propuesta de valor en lo cultural, en lo medicinal, en nuestras prácticas de vida y yo creo que ahí es turismo de nicho. Entonces lo estamos trabajando así como en grupo. La idea es poder avanzar en eso para que también vayamos haciendo un aporte en la promoción, en la articulación y también en los desafíos que hay que ir enfrentando más adelante. Entonces, el otro que estamos viendo es la distribución, cómo llegar a distribuir a distintos negocios acá en Santiago, pensando que hay oportunidad, hay mucho emporio, hay almacenes de frutos secos, entonces también cómo ir conectando con eso, donde uno también se transforme como una especie de distribuidor de los productos. Y ese también ese es un tú a tú y también es del día a día, es un B2B en términos de negocio. Entonces igual ahí queremos avanzar en ese tipo de cosas porque creo que si nos agrupamos podemos como empezar a fomentar y generar ese desarrollo de negocio. Quizás lo que ustedes están haciendo, Peñi y Juan Antonio, quizás lo pensaron, ustedes están tácitamente como incubando un ecosistema de mapuche de negocio. Así es, Quizás es sí. como el primer paso y después hay otras cosas que se incorporan más, servicios, información de mercado, transacciones, están como, partimos, tenemos un mercado grande con distintas partes del ecosistema y ustedes partieron por una de las partes de este gran ecosistema y quizás ese puede ser el gran impacto que ustedes puedan lograr a futuro. Claro, hoy día de hecho uno conoce distintos tipos de negocios, el fintech, quizás eso todavía no le hemos puesto nombre a lo que estamos haciendo, como dices tú, pero sí, nosotros queremos hacer, es decir, hoy día de hecho nosotros no tenemos un producto hecho por la propia cooperativa. En general somos este articulador, ¿no es cierto?, que hace entre los productores y el cliente final para que pueda generarse este espacio de comercialización.
porque hoy día yo tengo un producto, ¿no es cierto? Este producto es parte, hasta que llegue el cliente final, tiene que pasar por distintas cadenas. Hoy día conoce el concepto del retail uno, pero en general dentro del ecosistema de los emprendedores no hay este tipo de figura y por eso yo creo que, como dices tú, estamos armando un poco esto y por eso a veces tenemos quizás ciertas cosas en el aire aún, pero la idea es ir conversando y avanzando en eso, cómo bajamos esta pelota para que funcione, porque hoy día las ventas tenemos que por supuesto mejorar la posición de los productos, entregar mayor conocimiento y sobre todo yo creo darle esa valoración, es decir, sobre todo en lo saludable. A mí me gusta harto la historia y me fascinan, por ejemplo, los parlamentos, los collan mapuche que se arman con los españoles y con los chilenos. Y en la mayoría, si no en todo, habían cláusulas económicas de libre mercado entre los mapuches y los españoles, los franceses. El mapuche históricamente fue un empresario, un ulmen, que era la persona que tenía... Y quizás esta es la gran brecha que tenemos en la actualidad, porque el ulmen no era tan solo la persona mapuche rica económicamente, sino que también era la persona mapuche que tenía conocimiento kimun y actuaba conforme a eso. Y eso es quizás lo que ustedes están enseñando como cooperativa, que no basta vender productos, hay cierta, con este modelo POP más C, orientaciones que uno tiene que seguir, ciertos códigos que respetar, cierta responsabilidad que impulsar, y esa forma, conectando la mejor de la gestión del negocio con los mejores de los conocimientos estatales indígenas, nos pueden llevar a este crecimiento sostenible, que aporte para los socios, para los demás emprendedores, para el pueblo, incluso para el país. Claro, y justamente la economía mapuche, cuando uno la revisa históricamente, la gente tenía, no sé, 300 cabezas de ganado y hacía otras tanto, y con eso sacaban productos de valor agregado, ya sea una manta, por ejemplo, y con eso se generaba comercialización. Es decir, para muchos, igual, claro, hoy día, viendo quizá el modelo o el sistema económico que tenemos, que no calza mucho con esto de solo a enfocarse a ganar, que hoy día también está en cuestionamiento, sino es generar bienestar. Yo creo que el mapuche cuando tenía estas 300 cabezas de ganado, que tampoco ambiciaba, decir, yo el otro año quería tener 600, el otro año 1000 y así tener 100.000, sino el mapuche decía, yo me quedo con estos 300 y voy regenerando y el resto lo voy viendo en cómo yo también soy un aporte, cómo voy trabajando con mi familia, cómo soy un actor social, que al final como che, como gente de esta tierra, pareciera que el sistema económico sí es un sustento, pero lo más importante es ser parte de una comunidad y por eso uno ve que al mapuche es una red, y yo siempre lo he visto así como un servidor, ¿no es cierto?, de dentro de una red donde uno tiene un conocimiento y ese conocimiento se tiene compartido, por eso por ejemplo cuando uno hay alguien muere en la comunidad se le hace el ugun, entonces toda la comunidad va y lo deja y te da vuelta, la vida tiene un sentido para nosotros. Pero cuando tú te viajas y salís, es decir, no solo vaya, de hecho se llama el ugun, ir a dejarnos por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces hoy día uno le dice entierro, le dice funeral, entonces es como que ya tomaste y te fuiste y no, pero en el caso mapuche tiene un sentido más allá de, pues, entonces, porque somos parte de esta red, ¿no es cierto?, que nos conecta y nos lleva a formar una especie de conocimiento. Hoy día siempre digo, el mayor conocimiento de la humanidad hoy día está en servidores y por eso la inteligencia artificial está creciendo tanto y está resolviendo cosas por nosotros, pero en el caso de nosotros éramos nosotros los mapuches que decíamos nuestra cabeza es un servidor y tengo que tenerla con protocolo, con conocimiento de La inteligencia gastar. artificial eran los peumos a los sueños, que llegaba la magia. Exactamente, pues, claro, entonces era mucho, y ahí te fijáis que era mucho valor por el cerebro humano, pues, que el que piensa, el que trabaja. Eso que usted mencionó recién es lo que inspiró la creación de la plataforma de Impacto Indígena. Impacto Indígena es una empresa social que la fundé en el 2017. Peñi, estoy teniendo Primero problemas. se llamaba primero se llamaba Coyan, estaba enfocada en transformar conflictos, pero después me fui dando cuenta, aprendiendo de los mayores, de otros emprendedores, de los viajes que he tenido hacia afuera, de que existe una visión de lo indígena de vernos solo como grupos vulnerables, como personas pobres, personas a quienes el Estado o la empresa o la ONG tienen que llevarnos de la manito, cuidarnos, pero nos dejan ser nosotros mismos con lo que realmente queremos. Esta autodeterminación que está tan reconocida a nivel de derecho, de verdad como que se respeta poco. Siempre nos ven, si uno ve por ejemplo ahora, lo que ocurrió el año pasado,
en Naciones Unidas, las declaraciones, todos nos miran como vulnerables. No nos miran como pares, Mm, como personas creativas que podamos aportar. Entonces, de ahí surgió Impacto Indígena, con un foco de cómo mm, transformamos esta mirada de lo indígena de solo como una persona vulnerable. Sí tenemos carencias económicas, materiales, pero sí también tenemos mucho aporte para quedar no tan solo a los indígenas, sino que también al mundo. Y ahí nosotros también diseñamos un modelo, siguiendo su dinámica, el modelo Ready que le contaba, que tiene cuatro componentes. Primero, reconocer el aporte que los pueblos indígenas del mundo ya estamos haciendo en temas de cambio climático, cuidar la diversidad, cohesión social, hay un montón de cosas que estamos aportando. Segundo, empoderar a los pueblos indígenas. Yo, por ejemplo, hago harto mentoría a emprendedores indígenas, a estudiantes jóvenes, a jóvenes profesionales, darle como esa confianza oh, de que pueden salir adelante, de que hay un camino. Lo que hizo su abuela, por ejemplo, con usted, eso es una mentoría, eso es empoderarlo. Pero muchos de nosotros perdimos a nuestros abuelos jóvenes y nos quedamos sin esa figura que nos puede orientar, entonces falta ese empoderarnos. Luego, el tercer componente es desarrollar, cómo apoyamos a que se desarrollen eh, empresas, proyectos, políticas que vayan en la línea de lo que nosotros queremos como pueblo indígena. Y finalmente incidir, cómo los pueblos indígenas podemos incidir en no tan solo las problemáticas de los pueblos indígenas, sino que también las problemáticas que están ocurriendo en el mundo. Y ya para ir cerrando, Peñi, con esta perspectiva del impacto indígena, ¿cómo siente usted que podemos aportar los indígenas desde los conocimientos ancestrales, los principios, este propósito que usted mencionaba, el modelo POMBAC, a los problemas tanto de las comunidades indígenas o los pueblos indígenas en general, pero también a los problemas que afectan al mundo hoy? Por ejemplo, problemas como cambio climático, la polarización social que existen. ¿Cómo cree que podemos nosotros como indígenas aportar a esas problemáticas más internacionales? Yo he visto que tenemos que trabajar metodológicamente y justamente hay que entender bien el problema. Hoy día para determinar un problema hay varias metodologías que te ayudan a decir si es parte de una causa de la que estáis hablando, si es parte de un efecto. Es decir, cuando uno determina el problema, porque los problemas son múltiples y uno tiene que atajar como a un problema central. Entonces yo creo que metodológicamente hay que determinar bien el problema. Previamente yo tengo también contextualizar. Yo creo que siempre es importante el ámbito hoy día, como te decía en algún minuto, va cambiando constantemente. Entonces si uno contextualiza bien, tú vas a ir delimitando el problema. Y una vez determinado el problema, también la idea es determinar con qué tipo de organización. Hoy día uno puede hablar de organización formal o hablar de organizaciones ya informales, que también eso podría ayudarte a mejorar y resolver un problema. La organización es un tema hoy día en el mundo en que estamos viviendo, en lo global y también en lo organizacional. Creo que tengo un poco lenta la conexión, no sé si está detectando ese inconveniente. Bueno, no se preocupe, no, Eh, después solita. y lo otro que el tema de la estrategia. La estrategia también es importante, cómo la vamos a ir abordando. Y finalmente los impactos, es decir, yo creo que siempre andamos buscando impactos y de hecho yo le puse SIPO a esta un poco, pensando en la strategy, el impact, el problem y la organization. Para que se, pues SIPO es muy chileno. Sí, sí, sí. Entonces, cosa que Aquí. uno lo que busca es simplificar porque uno cuando habla de un FODA, ¿no es cierto?, entiende automáticamente que tenéis que hablar de un tema, o cuando habláis de las 4P estáis hablando de todo lo que es marketing. Mm. Entonces yo creo que Usted hay que me simplificar. habló de otro modelo que estaba impulsando, diseñando, el BEI. ¿Nos puede Bien. explicar qué significa y cuál es su aporte? Eso yo lo vi a raíz un poco de la comunicación que hay que llegar hacia el cliente, pensando incluso nosotros mismos, porque a veces que el conocimiento, por ejemplo, indígena, uno ve en la artesanía, no se valora lo suficiente. Entonces la valoración dentro de esto, por eso es VEI, valoración, empoderamiento, identidad. Es importante que la valoración en todos los aspectos se vaya dando, porque incluso se puede medir. Hoy día los pueblos originarios en Chile en general no tienen suficiente valoración y eso ya es trabajar, es decir, cuando hay algo que no se valora uno lo va trabajando. Entonces ahí ya se trabaja de forma interna, de Mm. forma externa, a través del conocimiento, por ejemplo. ¿Cómo valoro más algo? Cuando yo tomo conciencia de eso que estoy viendo. Entonces, y lo puedo aplicar incluso en el cambio climático. Hoy día no todos tenemos una valoración suficiente de lo que es el cambio climático. Entonces, no hay proceso de reciclaje, por ejemplo, no hay proceso de cuidado del medio ambiente. Pero cuando tú empiezas a valorar, uno siente y se conecta con
el mismo territorio. Entonces, por eso la valoración es un elemento clave de lo que es el BEI. El empoderamiento, por supuesto, también otro, porque tiene no es porque se esté afectando el cambio climático. Hablamos del mapuche, ¿no es cierto?, de la resiliencia o esta capacidad de adaptación que tiene, y justamente el empoderarse tiene que ir con eso. Hoy día, por ejemplo, no puedo rechazar el sol por así porque es verano. Tengo que enfrentar, ¿no es cierto? Tengo que vivir y adaptarme. Hoy día mucha adaptarnos. gente busca alejarse, ¿no es cierto?, sí, ya instala un aire acondicionado en su, pero no busca empezar a soportar estos 30 grados. Es decir, ¿en qué minuto yo debería aprender el aire acondicionado? Pues yo busco siempre acá en Santiago, por lo menos, como a buscarme adaptar, porque yo sé que si paso del invierno al verano, disculpa, de primavera, eh, eh, el calor va a sentirse más fuerte. Ahora con el cambio climático pasamos de repente directo, así que Exacto, estamos- sí, se nota más fuerte, entonces, pero hay que buscarse adaptar. Y después ya cuando está en el medio, y ya en enero, febrero, uno sabe que ya ahora pasamos del verano al invierno, también puede decir, notamos mucho, mucho frío. Entonces yo siento que el aire acondicionado, por ejemplo, si bien es útil, pero también hay que manejarlo con conciencia para que este empoderamiento nosotros como ser humano nos adaptamos. De hecho, hay gente que vive en el extremo sur, otros viven en el extremo norte. Yo estuve, por ejemplo, en Minneapolis en pleno Eso le invierno. quería Había, preguntar. ¿Usted pudo viajar a Estados Unidos con una gira de emprendimiento indígena, creo? sí, viajamos ¿Me allá puede y ahí contar me un di poco su cuenta experiencia? ¿Qué que hay, por ejemplo, aprendió? ¿Qué cosas podemos aplicar nosotros a futuro? hay un comportamiento. Por ejemplo, en Minneapolis había 2 grados y ahí la gente andaba con polera. Entonces nosotros abrigábamos ahí con parca. Entonces la adaptabilidad de ellos es más alta en ese aspecto. Y el tema de, solamente para terminar, la Y la identidad, experiencia con los... eh, el tema de la identidad tiene que ver Sí, lo escucho. con que uno como persona, ¿no es cierto?, como territorio, y de hecho en el mapuche se da mucho eso, la identidad las quenches, los pehuenches, los huilliches, es reconocer esa identidad. Pues si yo vengo de un tubún, en el caso mapuche, vengo de un territorio, somos parte de un ecosistema hoy día de emprendedores indígenas igual, y uno tiene que ser como responsable en eso. Entonces esa identidad hace que, por ejemplo, tengamos un feyentún, y esto es una palabra bien importante que debemos considerar los emprendedores, porque a veces nuestra expectativa sobre nosotros mismos es muy baja. Y hoy día está estudiado que cuando uno tiene una expectativa positiva sobre el otro, eso va desarrollándose. Incluso en los alumnos, los profesores hoy día tratan de jugar mucho con eso, porque si el profesor tiene una expectativa baja al alumno, normalmente no tiene buen rendimiento. Y como que eso que pensó se proyectó, y por eso se busca trabajar hoy día en grupo, por ejemplo, esto de tener mejor fe y entún, de cómo yo creo en el otro, y para eso por supuesto hay que ir siendo transparente, jugando de forma concreta, sólida, y que nos creamos, porque lamentablemente en el mapuche cae uno y caemos todos, ¿se fija? Y eso es una dinámica que tenemos que reconocer, pues hay varias personas que uno ve que no ven en eso. Entonces por eso igual como mapuche tenemos que ir siendo muy responsables, muy serios, cumplidores. Y la experiencia de Estados Unidos, que me preguntaba también, siento yo que es un país que ellos dijeron que iban a hacer 10 cosas y la hicieron, ¿te fijas? El horario y en los tiempos. Y eso yo me llamó mucho la atención, que en el caso mapuche nosotros cuando decimos que vamos a hacer un guillatún, lo hacemos con lluvia, con sol, lo que esté pasando, excepto cuando haya cosas más graves, pero en general no nos frenan si llueve, pues decir nosotros, yo estaba mojado ahí completo y hay que hacerlo, pues. Y si estáis enfermo tenéis que seguir, tenéis que como tener toda esa fuerza. Es decir, uno en el Guillatún, por ejemplo, tiene un montón de trabajo, pu, y yo he visto como que cambiarse de casa prácticamente. Y eso yo creo que como experiencia uno dice, y tenemos harta coincidencia con los pueblos originarios de allá. Estuvimos en un museo viendo artesanía, viendo distintos trabajos, y un peñi que andaba con nosotros dijo, claro, esto se da porque los pueblos originarios como esencia tienen la observación. Y yo creo que ese es el principal mensaje quizás de esta conversación, que dejarlo, que nosotros como mapuche tenemos que tener la capacidad de observar, avanzar. No es fácil el proceso de observación, normalmente uno le gusta mirar más para afuera, quizás el tema de, como dice el dicho esto, uno ve la vara y no, a decir, ve la paja llena y no la vara de uno. Bueno, por ahí no estaba preparado el dicho, pero se Se entiende. entiende, se entiende, sí.
Sí, entonces yo creo que los procesos de Justamente observación, eso queríamos preguntarle como pregunta de cierre, ¿qué mensaje, qué aprendizaje a usted le gustaría transmitir a las nuevas generaciones de niños, estudiantes, emprendedores indígenas que quieren hacer cosas y que de repente, como usted bien dijo, les falta como esta como confianza, como que les cuesta, como que les falta ese empujón de empoderamiento? ¿Qué mensaje usted podría darle a las nuevas generaciones que quieran cambiar las cosas, aportar, contribuir? claro, como estaba diciéndote, la observación yo creo que es un proceso importante. Hoy día hay muchos cambios que se están dando en los territorios, en la sociedad. Uno estando en el campo, por ejemplo, observar a los pájaros, observar el agua, observar las plantas, observar las flores, observar la luna. Nuestros ancestros observaban mucho la naturaleza. Yo creo que eso es un tema que tenemos que recuperar como pueblo originario. Empezar a ponernos muy observativos y quizás de esa disciplina, porque el observar es una disciplina que hoy día hacen los grandes científicos, ¿no es cierto? Pero por eso se decía que el mapuche era un gran científico porque era capaz de observar, y yo creo que ahí va también conectado mucho con el Nehuen. Tenemos que ir cuidando nuestra energía a raíz ya sea de la alimentación, sobre todo que hoy día está tan mal trabajada la alimentación, y teniendo comportamiento de levantarse temprano. Antiguamente el mapuche igual hacía eso, levantarse temprano, tratar de cumplir también los compromisos. Siento yo que es importante. Si yo digo, y ahí siempre el reclamo a los peñas, dice, oye, ya Peñi, yo voy a ir a acompañar, pero resulta que después no llega. Antiguamente Pero se había llega, muchas prácticas culturales en las que uno hacía un mingaco, por ejemplo, y claro, la gente llegaba porque era el construir en conjunto. Y eso yo creo que el trabajar en eso. Y yo siempre he visto que nuestra productividad indígena tiene que ir avanzando a través de las 3E, que son la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Son palabras un poco complejas, pero cuando uno también va viendo eso, es decir, cómo uno va siendo más efectivo. Yo me acuerdo cuando empezaba a estudiar, siempre me desconcentraba mucho. Como niño uno siempre, ¿no es cierto?, tiene muchos distractores. Y hoy día lo hay mucho más, entonces hay que buscar espacios donde uno pueda concentrarse y conectarse, porque las cosas en general no son fáciles, nada es fácil. El mundo no te entrega. Uno ve a los grandes emprendedores del mundo, trabajan, no sé, 15 18 horas, sí, es no, nada, mucho, a ¿no la es semana cierto? y sí. Claro, uno tampoco espera llegar a eso, pero sí decir hacer funcionar cosas pequeñas, pero te va a significar quizás trabajar más horas de la necesaria, y ahí yo creo que uno va a tener que ordenarse. Y yo invitaría también a muchos a estudiar y abrirse al conocimiento. Hay mucho que aprender en la gente que es mayor, que tiene ya experiencia y tiene conocimiento. Yo me he fijado que en el caso mapuche, para conversar con las personas más adultas, hay que llegar con algo de conocimiento, no puedes llegar en cero. Entonces, y eso yo creo que es un desafío de empezar como volviendo a esta observación, ¿no es cierto? De buscar por dónde podría ser ese espacio de conocimiento que tú te interese. Yo creo que todos tenemos un interés. Hay gente que yo, en el caso de los emprendedores, hoy día hay gente que trabaja en turismo, otros trabajan las hierbas medicinales, y ahí yo creo que hay que ir conectándose, y eso te va a abrir un espacio de conocimiento. Y esa sería un poco la invitación hoy día, a que aparte de lo que están haciendo hoy día, busquen hacer algo que a ustedes les guste y le pueda servir y desarrollarse. Que cumpla con el POP más C. Que cumpla con el POMACE, así. Sí, sí. Usted dijo algo que parece simple, pero es determinante en los tiempos actuales, Peña. El, el observar. Mm, El observar implica el estar presente. mm, Y quizá en la vida actual tan acelerada, con ChatGPT, con tráfico, con problema económico, con comunicaciones inmediatas, la gente no está presente en su momento, en su vida, en su espacio. La mm, gente está viviendo una vida del futuro, con deuda, con expectativa, pero no está viviendo hoy. Está desconectada del hoy, está desconectada de la naturaleza. Y eso es lo que nos puede mm, quizá enseñar más los pueblos indígenas, el mm, cómo reconectamos conmigo mismo, con mi territorio, con la naturaleza, con las demás personas. Y eso mm, nos ha enseñado la medicina mapuche, la medicina de los pueblos indígenas del mundo, que eso nos da sanidad. Eso también es salud. Y eso es lo que así es. busca rescatar, visibilizar el impacto indígena. Cómo este conocimiento, este aprendizaje, esta historia, no solo benefician a los pueblos indígenas, sino que también pueden beneficiar a las personas de todas partes del mundo e incluso del planeta. Así que muchas gracias, hermano Así Peñi y es. Juan Antonio.
Es un agrado conocerlo más en profundidad. Ya nos conocemos hace hartos años, pero siempre uno aprende algo nuevo con usted. Siempre se le ocurre un modelo nuevo, así que muchas gracias por compartirlo. Y a todas las personas, los invito a que sigan sintonizando nuestros podcasts. Vamos a seguir invitando a distintos líderes, emprendedores, sabios, indígenas de distintos pueblos, porque queremos transmitirles las cosas que nosotros hemos aprendido en la vida. Los pueblos indígenas no somos solo personas vulnerables, también tenemos mucho que aportar y personas como Juan Antonio son ejemplo vivo de ello. Así que muchas gracias, hermano Peñi, y nos veremos pronto en alguna parte por ahí. Feliz Peñi, muchas gracias. Ahí está nuestro eslogan, Ayufine, es lo que me gusta, lo que me encanta, así que a seguir con Nehuen. Perfecto. Chalto Mai Y Peñi, vayan a muchas gracias. visitarlo en Barrio Italia a Mercado Mapuche. Sí, Muchas ahí gracias, estamos hermano. de Tengo miércoles que a un abrazo. domingo trabajando. Feo Cayal.